Hola amigos de YouTube, estamos hablando sobre la obra de Kiyosaki, La conspiración de los ricos, una de las obras más increíbles que ha escrito Robert en toda la historia de su producción para ayudarnos a las personas que hacemos network marketing y pues al mundo que quiere saber sobre estos temas tan interesantes. Quiero hacerles una primera acotación. Este video se llama La raíz de todo mal, que es uno de los temas que Kiyosaki plantea en la obra. Y creo que una de las cosas que vamos a tener ya y hacia el futuro es que a raíz de la democratización de los medios de comunicación, a raíz de que ustedes estén a un clic de obtener información de montones de cosas y de todo lo que quieren saber, eso nunca antes la humanidad lo obtuvo, el mundo va a cambiar y va a cambiar por lo que nosotros exijamos que tenga que cambiar. Noten que el mundo, cuando empezó a darse cuenta, un dato increíble que yo siempre lo he reiterado y que fue importante para los cambios del mundo, es que cuando los florentinos se dieron cuenta de lo que los griegos habían escrito, lo que los griegos habían escrito había quedado sepultado en la historia de Grecia por virtud del poder eclesiástico y por montones de trabas del pensamiento que existían, duró más de 1000 años. Ese conocimiento oculto. El humanismo duró oculto durante más de 1000 años y cuando los florentinos empezaron a leer los libros que los griegos habían producido, cuando empezaron a leer a Platón y cuando empezaron a leer a Aristóteles y cuando se enteraron del pensamiento socrático y de montones de cosas que los griegos habían hecho, empezó el movimiento del Renacimiento italiano y eso sembró las bases de la modernidad que tenemos hoy, sembró las bases del nacimiento de la ciencia moderna, de la política moderna y pues por supuesto de la filosofía moderna, de todo el pensamiento que conocemos hoy en el mundo entero. Por eso creo que el mundo va a cambiar muchísimo, por supuesto, por cuanto hoy hay cosas que nos enteramos y cuando no nos enteramos, pues no nos inquietamos. Pero en esta ocasión la obra de Kiyosaki nos hace enterar de algo increíble. Si ustedes se dan cuenta, la forma como manipula el poder a la gran mayoría de seres humanos, no a la gran mayoría de seres humanos, no, casi a toda la población mundial, es mediante el dinero. Es mediante el dinero. La gente tiene que trabajar por el dinero, la gente tiene que trabajar porque si no trabaja, no vive, porque todo cuesta dinero. El dinero es un tema súper importante para todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, no importa en el sitio donde vivan. Y creo que una de las cosas increíbles es anotar esto. Miren, anoten esto. El mundo duró durante 1000 años sometido a los reyes que le habían hecho creer a los seres humanos que eran los que tenían el derecho a gobernar a los hombres en la tierra, porque ellos habían sido inspirados por Dios para hacerlo, y que ellos eran los dueños de la tierra y por tanto eran los dueños de la verdad y eran los dueños del poder y eran los dueños de todas las decisiones en todos los ámbitos de la vida del hombre. Esto se empezó a acabar a partir del siglo XII, XIII, XIV y se concreta en el siglo XV con el Renacimiento italiano y después se vuelve muy práctico con el surgimiento de la Ilustración, con el surgimiento de la ciencia moderna, con el surgimiento de la imprenta, con la gran invención de Gutenberg que hizo capaz de que el conocimiento se explosionara. Y el mundo se dio cuenta y los hombres se dieron cuenta que todo eso era mentira, que eso no existía, que era simplemente un invento del poder para dominar a la gente. Pues Kiyosaki en la obra, en La conspiración de los ricos, en la primera parte dice la raíz de todo mal y nos cuenta una historia increíble. Por eso, cuando nos enteramos de todas estas historias, la similitud puede ser igual a cuando nos enteramos que los reyes no tenían la potestad de gobernarnos dada por los dioses como nos lo habían hecho creer, que era un invento para manipularnos. Pues lo mismo ocurre
con la primera parte de la obra de Kiyosaki, cuando nos cuenta y nos dice cuál es la raíz de todo mal. Nos dice: la raíz de todo mal existe en el dinero y en quien maneja el control de dinero en el mundo. Y nos cuenta aquella historia que ya todos sabemos, pero que muchas veces no somos conscientes de ello. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se hace el campeón literalmente de Occidente, pero de ahí por derecho del mundo entero, porque al ganar la Segunda Guerra Mundial, al participar en el aterrizaje forzoso de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, y salvar de alguna manera a Europa del ataque nazi, y el liberar, y cuando los soldados pues desfilan por aquellas calles de París y le dicen al mundo entero que son los liberadores prácticamente de Europa, acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero eso tiene un costo, y es que los Estados Unidos tienen el derecho de empezar a tomar las grandes decisiones en cuanto al manejo del orden monetario mundial. Y entonces el dólar se vuelve la moneda prácticamente universal. El dólar es el que controla la economía mundial, y el dólar tiene la característica que se imprime en los Estados Unidos. Pero hay una cosa increíble. Estados Unidos le prometió al mundo en aquella vez, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y cuando hay todos los tratados de cómo iba a ser el manejo del dinero en el mundo, el dinero en el mundo estaba atado al oro. El patrón oro era el que sustentaba el valor del oro, es decir, el valor del dólar americano. Es decir, un dólar tiene tanto valor en oro, y eso se guardaba en las bodegas de Nueva York, en grandes bodegas, en Washington, pero sobre todo las más grandes bodegas estaban en Nueva York y en Londres también. Y pues lo que le daba seriedad al dólar era que estaba basado en el oro, porque el oro es un metal absolutamente difícil de sacar, y es un metal escaso, y eso permitía que hubiese control monetario. Es decir, Estados Unidos no puede imprimir dólares si no están respaldados en oro. Ese fue el pacto que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero miren lo interesante: los Estados Unidos empiezan a imprimir dólares por su cuenta para pagar deudas, para hacer inversiones en carreteras, en viaductos, en puertos, etcétera, etcétera, y empiezan a imprimir dólares como si fueran papeles. Entonces los países que tenían deudas con los Estados Unidos dijeron: ok, como ellos se pillaron que los Estados Unidos estaban imprimiendo dólares, y dijeron: ok, si están imprimiendo muchos dólares, tienen que ser que tienen las reservas en oro. Y les hicieron este jueguito interesante. Les dijeron: como nosotros tenemos tantos millones de dólares, pásenos por favor, envíenos el oro al que hace referencia a esos millones de dólares que nosotros tenemos. Mándenos para acá ese oro. Parece que Francia pidió el oro que le correspondía por los dólares americanos que tenía, y otros países empezaron a decir: y a mí también pásame el oro, que yo lo tengo acá, no me lo guardes tú allá, yo lo voy a tener acá porque yo tengo los dólares. Tenía razón, tenía sentido. ¿Verdad que tenía sentido? Claro, pero eso le causaba un gran problema a los Estados Unidos, porque ellos habían impreso dólares sin sustento en el oro. Es decir, estaban haciendo una trampilla, porque hay una frase, yo no sé si es de Karl Popper o de alguien por allí, ustedes la buscan, que dice: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Como Estados Unidos tenía el poder absoluto de la moneda, empezó a cometer el primer error. Como ustedes confían en mí, voy a imprimir dólares, pero nos contaron con la astucia de otros países que les dijeron: pásame en efectivo, pásame en oro eso que yo tengo. Los Estados Unidos se dieron cuenta que iban a quedar vaciados de oro, y que sus reservas se iban a ir con todos los billetes falsos que ellos habían impreso. Y entonces Nixon, que estaba en ese momento en el poder, él sabía que el Congreso no le podía aprobar semejante medida, ni mucho menos el Fondo Monetario Internacional. Entonces parece que en alguna isla, que Kiyosaki la cita ahí, cual no es el problema, se reúne con muy pocas personas, muy poderosas, y toman una decisión. A partir de ese momento, por orden del presidente de los Estados Unidos, el dólar queda desatado al respaldo del oro.
y lo tomaron de una forma soberana, de una forma automática, y allí empezó la raíz de todo mal, dice la obra de Kiyosaki, porque ahora empezó la inflación a dispararse. Desde 1971, cuando desatan el patrón oro del dólar, empieza a verse problemas de inflación, y entonces empiezan los Estados Unidos a imprimir dólares, a imprimir dólares, a imprimir dólares, y empiezan las monedas a devaluarse, y empiezan los productos a encarecerse, y empiezan las casas a volverse más caras, y empieza todos los bienes y servicios que los seres humanos consumimos empezaron a volverse más caros. Obviamente, aquellos que saben ganar dólares no tienen ese problema, pero aquellas personas que son educadas para otra cosa que es diferente, aprender a generar riqueza, empezaron a empobrecerse, a empobrecerse y a empobrecerse, y empezamos a tener monedas devaluadas frente al dólar y a millones y millones de personas que caen en la pobreza, y eso nunca ha parado. Justo en ese momento que estamos grabando este video, mi país, Colombia, tiene un dólar a una tasa de 5.000 pesos, es decir, la tasa más alta en la historia de 200 años de vida republicana. Tenemos la tasa más alta del dólar que hemos tenido. Eso trae como consecuencia el empobrecimiento de la gente que no puede ganar dinero suficiente, y esto apenas comienza. Pero Chile devalúa su moneda también, pero Brasil, pero toda América Latina, pero Europa también. El dólar, el euro se devalúa frente al dólar, y todas las monedas empiezan a devaluarse frente al dólar, y empieza en los mismos Estados Unidos a haber una inflación impresionante. La inflación es mundial. Y eso es importante porque la obra de Kiyosaki nos cuenta esa pequeña historia y nos hace ver que el dólar es falso realmente, porque no tiene sustento en el oro, como era el pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Luego entonces las monedas de todo el mundo, si el dólar lo desatan del oro, en ningún país de la tierra la moneda está basada en ninguna de estas cosas. Es decir, las monedas que se imprimen en el mundo son falsas, son papeles, son simplemente papeles con el beneficio de la confianza que los ciudadanos le damos al Estado, pero son papeles. La gran pregunta es, ¿y por qué los seres humanos tenemos que trabajar tanto para pagar esos papeles si son falsos? Pero ¿y por qué un grupito de poderosos pueden imprimir los papeles que les dé la gana y el resto de la población tiene que gastarse sus vidas trabajando para pagar una casa en 30 años y para comprar productos altísimamente caros simplemente por el despropósito de un país irresponsable que imprime dólares sin medida? Y eso va a causar una revolución, y eso es importante que ocurra, y es una revolución de la conciencia de las personas que dicen: ¿y por qué le tengo que pagar a los bancos? ¿Por qué yo tengo que endeudarme, pagar unos intereses impresionantes y fuera de eso empobrecerme y pagarle esos intereses a los bancos? Pues lo que estamos viendo es que la gente ignorante es la que hace eso, la gente que no conoce que el dinero realmente es falso, que los bancos crean dinero falso, que los bancos crean dinero digital, y que las personas cuando se endeudan están pagando deudas totalmente inventadas, dinero que no existe, pero como no leen, como no se enteran, entonces simplemente no comprenden el problema. Y esa información fue la que me hizo a mí tomar medida, porque dentro del capítulo donde Kiyosaki plantea, dice: si el dinero lo imprimen en cantidades, usted no se puede quedar ganando el mismo dinero que ganaba antes. Ahora usted tiene que aprender a ganar más dinero para que la inflación no lo alcance. Y eso cambió mi perspectiva. Yo decía, entonces no puedo. La primera enseñanza que tuve fue: no puedo trabajar como me enseñaron a trabajar. Tengo que aprender a ser rico, tengo que aprender a generar riqueza, tengo que aprender a generar flujos de efectivo, porque si ellos imprimen dinero falso, pues yo tengo que aprender a ganar al menos ese dinero falso mientras el mundo cambia.